sistema que tiene esta ecuación. 1 menos Z0, Z elevado a menos 1, 1 menos Z0 conjugado, Z elevado a menos 1, y aquí lo mismo, un Z1 conjugado, y un último cerito ahí. Si se fijan, el sistema es un filtro FIR, porque no tiene denominador o que es igual a 1, y además está ordenado de tal manera de que... un pelo que no sé dónde salió. Está ordenado de tal manera de que yo tengo ya agrupado, ya tengo listo para sacar las raíces de ese polinomio, ¿cierto? Y como están en z a la menos 1, yo le dije que el truquito ahí era mirar cuál era el numerito que acompañaba al z a la menos 1, en este caso Z0, Z0 conjugado, etc. Y ese, el valor que está ahí, el Z0, es el 0. Este el Z0 conjugado es el otro 0. Ahí van dos ceros. El tercero es Z1, el cuarto es Z1 conjugado, y el último aquí es un menos 1, porque hay que mirarlo con el signo cambiado. Les recuerdo que está simplemente hacer esto igual a 0 y van a cachar al tiro que hay al tiro. Entonces, si se fijan, tengo ceros complejos conjugados en Z0, en Z1, y además tengo un 0 real en menos 1. Esto está aquí, ¿ya? Aquí está graficado esto. Aquí está el 0 en menos 1. Aquí están los ceros complejos, aquí están los ceros complejos conjugados, este es el Z0 y este es el Z1. ¿Cómo los definí? Mírenlo aquí. Definí Z0, definí ese numerito complejo, que es un complejo. Y lo definí como, no sé por qué le puse el 1 para exagerar la nota, ¿ya? Le puse el 1 ahí, porque en el fondo, acuérdense que esta es la relación magnitud-ángulo, ¿ya? Entonces aquí está la magnitud, 1, porque va a estar sobre el círculo unitario, exponencial de menos j. El menos j, la mejor manera de escribirlo en MATLAB para que no se enreden, perdón, no es menos, es j. El j, la exponencial de j2pi f, 0 en este caso, ¿ya? La mejor manera de escribir el j no es ni escribir ni j ni i, a pesar de que MATLAB lo trae. Lo mejor es escribir 1i. Esto es el i complejo, ¿ya? Eso es lo que está ahí. 2 por pi por 0,25. Fíjense que este es 0,25. Miremoslo aquí. 0,25 es ese cerito que está ahí. Si se fijan, ese 0,25 es el ángulo medido desde aquí hasta ahí, ¿cierto? ¿Cuánto es este ángulo de aquí hasta acá? ¿Cuánto es el ángulo completo, de ahí hasta ahí? Eso es pi, ¿cierto? Desde aquí hasta este lado de acá. De aquí hasta aquí es pi medio, ¿o no? Sí. Le puso 2pi partido por 4. 2pi, no, 2pi ya partido por 4, ya si quieres, o por 0,25. Pero fíjense la siguiente relación, miren. Nosotros dijimos que ese era 0, este era pi, este era menos pi, que este era 0, que este era más un medio, y que este punto de acá cuando era menos un medio. Fíjense que aquí este 0,25, estoy hablando de frecuencias normalizadas, ese 0,25 no solamente es la frecuencia normalizada 0,25 que equivale a pi, sino que también es, si yo tengo un 0 aquí, es el ángulo, medido desde aquí, es el ángulo del 0. Y la magnitud es 1, porque está aquí. Ahí está la magnitud, 1. ¿Ya? Y el ángulo es 0,25. De hecho, fíjense lo que voy a hacer ahora. 0,91. Voy a achicar ese, voy a ejecutar aquí. Este se corre un poquito para abajo. ¿Se fijaron? Voy a correr un poquito para arriba. Solamente ese par de polos complejos conjugados. ¿Ya? Bueno, ni tan poquito. lo corrí para arriba. ¿Se fijan? Está la magnitud y el ángulo. Si yo ahora esto lo voy a dejar como 0,91. ¿Ya? Si este ángulo lo cambio, 0,25, voy a colocar 0,28. Voy a pasar un poquito hacia acá, ¿cierto? Lo cambié a 0,9, por eso está dentro. ¿Se fijan que quedó ahí? Entonces, lo que quiero que se den cuenta es que existe una relación directa entre la frecuencia normalizada y el ángulo de los polos y de los ceros, cuando yo los represento con la representación magnitud-fase. ¿Estamos de eso? Sí. ¿Se entiende eso? Ya, entonces estamos súper bien para que conceptualmente al menos, después vamos a mirar otros trucos sucios, nosotros podamos diseñar filtros, ¿o no? Porque, por ejemplo, si yo no sé la frecuencia absoluta, ¿cierto? Pero yo quiero diseñar un filtro
no sé, que corte en frecuencia normalizada 0.25, que es aquí, bueno, yo le pongo un 0 ahí, ¿o no? Yo le elimino esa frecuencia. Yo tengo que poner un 0 ahí, y un 0 justamente con magnitud 1, o sea, un 0 sobre el círculo unitario. ¿Por qué? Porque cuando hago eso, fíjense que la respuesta en frecuencia, miremosla aquí los dB, mira, voy a parar ahí. Ya voy. Yo me quiero poner puntito esta cosa. No quiere colocar, no quiere colocar el cursor ahora. A ver. No. No sé qué es esta cosa. Ya, no sé si me creen, porque esta tontera no quiere colocar ahí está, ahí. Se fijan que ahí en 0.25 la potencia en dB es de menos 304 dB. Se fijan que ahí hay un cero, realmente hay un cero. Cuando hay un cero, el gráfico de magnitud en dB se ve con esos hoyos ahí, ¿ya? Porque es el logaritmo de cero. Y miren acá, miren esto otro de aquí. No quiere esta tontera, no. Ahí está. 0.375. Miren donde definí el otro 0, ese ahí, 0.375. ¿Ya? Y fíjense además el último que está ahí, bueno, que ahí se nos alcanza a ver, pero el último está aquí en 0.5, por este 0 que está acá. Entonces, lo que les estoy tratando de decir es, si yo quiero, o sea, existe primero una relación directa entre el ángulo, ¿ya? El ángulo, tanto de los polos como de los ceros, y se lo estoy mostrando con respecto a los ceros, pero tanto de los polos como de los ceros, con la frecuencia en la cual va a pasar algo. En este caso, como yo puse un 0, voy a eliminar, ¿ya? Si pongo un 0 sobre el círculo unitario, entonces definitivamente, fíjense lo que pasa aquí, elimino esa frecuencia, la de 0.25 y la de 0.375. Si ahora lo corro a 0.91 y este 0.81, fíjense que la influencia del 0 va a ser menor, pero de todas maneras va a bajar. No voy a obtener una eliminada de frecuencia. Miren esto donde hay, quedaron más adentro. ¿Se fijan? Son los mismos ceros complejos conjugados, ¿ya? Pero ya no están sobre el círculo unitario. Miren ahora la respuesta en frecuencia. ¿Se fijan? Que sigue siendo la misma forma que antes, cuando yo la ploteo no en dB, sino que como magnitud al cuadrado. Y se fijan ahora en dB, estos numeritos, y yo arreglo un poco el eje aquí, la 2, axis 0.5, 0.5, y lo voy a dejar entre 10 y, perdón, entre menos 100 y 10. Y se ve mejor. ¿Ya? ¿Se fijan? Ya no hay un cero. Ya no hay un cero clavado ahí en esas cosas de ahí. Lo voy a cambiar aquí de nuevo. Ahí. Se que hay un cero, pero tajante ahí. No importa cómo lo tengo graficado. Pero hay un cero, pero súper marcado. Me voy a poner en todo el punto ahí encima. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo en eso entonces? Que existe una relación entre la frecuencia y la frecuencia normalizada, si quieres decirlo así, y el ángulo tanto del cero como del polo. ¿Ya? En este caso es un cero, por lo tanto lo que hace es eliminar, porque está ahí justo encima, o atenuar, cuando yo lo pongo cerca del círculo unitario. ¿Ya? Si lo pongo cerca del círculo unitario, me atenúa un poco. ¿Se fijan ahí? Me bajó, en el 0.25 me bajó un poco la magnitud, ¿ya? Pero no la hizo cero, como en el caso de si lo coloco con
magnitud 1. Si yo hago esto con los polos, voy a obtener el efecto contrario. Y se los voy a mostrar esta misma cosa. Voy a ponerle 0,9 y 0,9. Y voy a dar vuelta el C-plane aquí. De Z, para ponerlos al revés, ¿no? Para que vean que existe la misma relación entre los polos y los ceros. ¿Ya? Ahí están, se fijan, ahora están, los politos están ahí, son todos polos. Y miren lo que pasa con la respuesta de magnitud. ¿Ya? Como son polos, yo tiendo a levantar aquí y ahí, yo tiendo a levantar la respuesta, ¿ya? En 0,25 y en 0,25 y en 0,3. En este caso, está bien graficado esto, ¿no? Ejecute. Aquí, espérense, que aquí no las di vuelta. AZ. Ahora debe estar bien el gráfico acá. Ya, ¿se fijan aquí? El espectro, aquí como le puse esa cosa de ahí. Miren el espectro. Justo ahí pasa algo, se tiende a levantar, y justo ahí pasa algo, se tiende a levantar. ¿Se fijan? Lo que pasa es que los puse muy cerca del círculo unitario, ¿ya? Por eso no se nota tan claramente. Pero ven ahí seguramente que hay un punto que se tiende a levantar y un punto que se tiende a levantar. Con respecto al otro que está bastante más claro. Ahí no se ve nada, pero en este cuando lo hago ploteo en DB queda más claro. ¿Lo ven o no? Que ahí se levanta ahí justamente como un cachito ahí y ahí también. ¿Se fijan? Y son exactamente en los mismos números. ¿Ya? A ver si voy a usar esta cosa al tiro ahí. 0,25, 0,375. ¿Ya? Entonces, de Z a de Z y aquí lo mismo. De Z a de Z. ¿Ya? Y aquí tenemos los ceros. Entonces, quiero que quede súper claro esa parte de ahí. Ahora, como lo hice en MATLAB, se los voy a mostrar para que vean que es más fácil. Cuando uno tiene esto factorizado como ceros en este caso, una manera fácil de hacer esto es hacer lo siguiente. Miren, yo coloco aquí está definido mi cero, ahí está definido mi otro cero. Se fijan, está como magnitud, fase, y ahí está la frecuencia. ¿Ya? Entonces tengo ese par complejo conjugado que está ahí, la multiplicación de esos dos polinomios, me parece que se los comenté, yo la puedo hacer con el comando conv, que no solamente hace las convoluciones, sino que multiplica polinomios. Y aquí está, ¿ya? Es 1 menos z0, 1 menos el conjugado de z0, que es este de acá. Entonces multiplico esos dos. Este conv de aquí me da la multiplicación de estos dos. Hago lo mismo con este de acá. 1 menos z1, 1 menos el conjugado de z1. Tengo el producto de esos dos. Y ahora lo que hago finalmente es la convolución entre estos dos anteriores y el resultado hago la convolución, o sea, el producto de polinomios con esta de aquí, que es 1, 1. ¿Ya? Y aquí en BZ tengo el polinomio complejo conjugado. Esto lo hice así, se fijan, está implementado así, y eso es lo que me aparece después aquí, ahí están los ceros, se fijan, yo no hice ningún cálculo más que darle los numeritos. ¿Lo ven? Y después ocupo el comando cplane y el comando frex para ver esta respuesta en frecuencia. ¿Ya? El comando frex lo utilicé un poquito más pichicateado porque ustedes saben que si yo hago frex, esto me va a dar la respuesta en frecuencia desde aquí para allá nomás. Perdón, desde aquí desde 0 hasta 1, en realidad que va de 0 hasta pi, no me deja el espectro centrado. Entonces lo que hice fue, usé frex y guardé aquí la magnitud, perdón, el h, la función compleja, ¿ya? Y guardé la frecuencia, pero me da en ómega. Cambié la frecuencia a f, ¿ya? Cambié los ómega a f. ¿Cómo lo hice? Bueno, esto va entre 0 y pi, entonces yo le resté, perdón, esto va entre 0 y 2 pi. Yo le resté pi para que vaya entre menos pi y pi, este valor de frecuencia aquí. Después lo dividí por 2 pi y me quedó con eso obviamente entre menos un medio y más un medio. Y ahí tengo mi frecuencia en el rango absoluto en CPS. Y después utilicé un comando que es FFT Shift, que por ahora no importa, que me arregla el tema de que el...
sé qué dice. Voy a apretar un botón en el mouse y no sé qué dice. Ah, ¿qué pasó aquí? No sé qué hice. No sé qué hice. Sorry. Bueno, espero que me haya grabado esta cuestión. No. No sé qué hice. Borré el script. No sé qué hice, borré el script. Bueno, está. ¿Pero era el 0? ¿Ah? ¿Era el 0? Era el 0. No. Creo que guardé una copia antes, pero no estoy seguro. A ver. No la tengo aquí. Bueno, no me va a demorar nada en hacerlo, pero era el 0. Era el 0. No hay que ser este. No sé, pasé a apretar un botón que de mouse, tiene unos botones por el lado, que son como de scroll, y me borró todo. No entiendo qué. No entiendo qué pasó ni qué hice. ¿La Z no funcionó tampoco? No hay nada. Ya, bueno, habré que hacerlo de nuevo. ¿Ya? Bueno, lo que me interesa sí, es que les haya quedado claro que existe esta relación entre los ángulos, tanto de los polos como de los ceros, y la frecuencia. ¿Ya? ¿Les quedó claro eso? Sí. Esto debería hacerles mucho sentido a ustedes con lo que ya conocen o con lo que ya habíamos hablado de que el círculo unitario uno lo podía partir en zonas de influencia, ¿cierto? Baja frecuencia, digamos, antes de los entre 0 y, no sé, 60 grados, de 60 a 120 media frecuencia y de 120 a 180 son alta frecuencia. Y lo mismo para los ángulos negativos. ¿Ya? Eso ahora tiene mucho más sentido, ¿no? Sí. ¿Ya? Pero lo que Y a con mí la me dejó para magnitud. adentro fue el com, que no te, se puede ocupar para multiplicación de polinomios. Sí, se El puede com. multiplicar, puede usar para multiplicación de polinomios, sí. Pero ¿y cómo decido que no haga la convolución en vez de multiplicar? ¿Ah? ¿Cómo lo hago que decida entre multiplicar y hacer la convolución? Es que, a ver, la convolución entre dos vectores, si tú conceptualizas los vectores como polinomios, en el fondo es lo mismo. Porque ¿qué es un producto entre polinomios? ¿Qué es un producto entre polinomios? Es, si tú tienes tienes dos polinomios, ¿cierto? De dos términos. Es el primero por el primero y después por el segundo, ¿cierto? Y después Sí. más. El segundo término por el primero y por el segundo. Y eso te da el resultado, te da todos los términos. Y ahí se suman, se agrupan algunas cosas, ¿o no? Como que se alinean como cuando alineábamos el tiempo. ¿Ya? Lo puedes utilizar para multiplicar polinomios. ¿Ya? No te compliques la vida. Sí, ahí voy a probar un par de cosas. Es un detalle. No le alcancé a mostrar, pero lo que había hecho, hice otra cosa muy parecida, ¿ya? A lo que está aquí. Se lo voy a mostrar aquí con otro ejemplo. Se los voy a mostrar aquí. Creo que aquí hay un field que es ese de ahí. Fíjense. Este field son 1 más Z1. Aquí no está agrupado como producto, ¿cierto? Están definitivamente la suma, ya están los polinomios ya desarrollados, ¿cierto? Están multiplicados. Esto que está aquí, si yo ocupo la relación Z igual a E elevado a J 2pi por F, ¿cierto? Entonces voy a tener
1 más e elevado a menos j 2πf más e elevado a menos 2j 2pi por f, y así sucesivamente. Bueno, esa misma idea yo la puedo usar para multiplicar o para sumar, y eso que está aquí yo lo puedo explotar aquí. Se fijan, miren, 1 más la exponencial de, ahí está, j 2pi por f, y aquí lo puse explícito, elevado a menos 1, después más j 2pi por f elevado a 2. Yo podría haberle puesto el 2 aquí adentro, pero no quise, lo dice tal cual en la. Y se fijan, aquí está expresada la ecuación de arriba nomás, reemplazando z por e elevado a j 2πf. Ya, está reemplazada la ecuación ahí, basta y sobre con que me defina la función, la frecuencia, con un valor valores entre menos 0,5 y 0,5, porque esos son los valores que toma la frecuencia, y yo voy y ploteo nomás. ¿Ya? Así normal, y la magnitud al cuadrado o el 10 log 10 de esta cosa de aquí, que va a esta cosa, ploteo la fase. Es lo mismo, es lo mismo. Aquí, en este caso, no usé conv porque no es necesario utilizar conv, ¿ya? Pero podría haber puesto los productos y haber puesto los polinomios, que así lo tenía escrito, pero se me borró la tontera de escrito. Eso fue lo que me pasó. ¿Ya? Pero es lo mismo, no hay ninguna diferencia. ¿Ya? Ya, consultas, dudas hasta ahora. ¿No? Ya, esto lo alcanzamos a ver el otro día, ¿se acuerdan? Alcanzamos a ver esta primera parte. ¿Se acuerdan de esto, no? Sí. ¿Ya? Ahí teníamos una tiempo continuo, una señal periódica, y lo que hacíamos era, teníamos calculados los coeficientes de Fourier y los ploteábamos, y hablábamos, el espectro es discontinuo, impecto. Después teníamos una señal de tiempo continuo, ahí vimos el efecto Gibbs, ¿cierto? La aproximación. Después, hablábamos de una señal de tiempo continuo aperiódica, y decíamos, calculábamos la transformada de Fourier de tiempo continuo, y la transformada de Fourier de tiempo continuo tenía esta cosa ahí, entonces nos dábamos valores de frecuencia, y lo que teníamos que tener claro era que la frecuencia iba a ir entre menos infinito y más infinito, y ploteábamos ahora cómo era el espectro en frecuencia. Pero después, ya cuando teníamos una señal como esta, que era tiempo discreto, nosotros teníamos que recurrir a la transformada de Fourier de tiempo discreto, que era esta de aquí, ¿ya? La transformada de Fourier de tiempo discreto la podíamos calcular o sacar de una tabla, podíamos escribirla de 3 maneras distintas, ¿ya? Y aquí están graficadas en el fondo de las 3 maneras distintas. Y aquí, por ejemplo, si tomo esta de aquí, si yo me doy valores de nuevo, ¿se fijan? Tengo que saber en qué valores toma F, ¿ya? Va entre menos 0,5 y 0,5. Medí salto de 0.01 CPS. Y calculo uso esa de A por el seno de M más 0,5 por 2 por pi por F, esa cosa ahí, punto slash, porque sea división punto a punto, seno de pi por F, que es esta cosa de ahí. Y eso lo grafico y es el espectro de magnitud. Y lo grafico con plot porque este espectro de magnitud es continuo, porque F es continuo. Estoy de acuerdo con ustedes, es que estoy trabajando en un computador, discreticé la F, pero lo ploteo continuo porque, insisto, es el espectro de la DTFT. ¿Ya? Y aquí venía un primer tema que era, fíjense, la potencia de esta señal, si yo la calculo, va a ser un número grande, porque tenemos números grandes aquí. Pero existe una relación entre la potencia de una señal continua y de una señal muestrada, y esa tiene que ver con el factor 1 partido por TS. Y en realidad, y a lo que íbamos era que si yo calculaba la potencia a partir de este espectro de aquí, de potencia de magnitud, yo en realidad tenía que haber hecho, antes de hacer ese cálculo, tomado mis XF, ¿ya? Y haberla multiplicado, ¿ya? Y haberla multiplicado por, en este caso, por el periodo de muestreo. Y eso me iba a dar el espectro de potencia de magnitud, que es esta cosa de aquí. ¿Por qué? Porque, ¿cuánto es la potencia de esta señal muestrada? Esta señal muestrada que tengo aquí. La potencia de esta señal muestrada yo la puedo calcular y nosotros sabemos que es esta señal al cuadrado y le sumamos todos los puntos que tiene, ¿no? Le sumamos en el sentido de una integral. Bueno, y aquí lo vemos. Tenemos un delta T de, este es 0.01, ahí, ese punto de ahí. No me dan de lado. Pero ahí va 0.01, ahí es 0.01, o sea, tengo un delta T ahí de 0.02, ¿ya? Y esto es multiplicado por
3 al cuadrado, 9. ¿Cierto? Eso me va a dar el área aquí. Entonces 9 por 0.02, esa es la potencia. Claramente, si yo calculo la potencia de este pulso, no, ahí está en valor absoluto. Si yo calculo la potencia de este pulso utilizando estos valores de acá, me va a dar harto más grande, ¿cierto? Pero también les dije que esto de aquí es la versión discreta de este de acá, cuando yo uso una frecuencia de muestreo, perdón, de esta de acá arriba, cuando yo uso una frecuencia de muestreo de 1000. Bueno, lo que hago simplemente va a ser calzar la potencia, y que esto era lo súper importante, era que yo multiplico, fíjense, multiplico, aquí está, el valor de la DTFT por el periodo de muestreo, o lo divido por la frecuencia de muestreo, como quieras, se da lo mismo. Y esto me da una aproximación muy buena de la transformada de Fourier de tiempo continuo. Y ahora cuando hice esto, cuando yo ploteo el espectro de magnitud, bueno, si vamos a sumar esto, ustedes podrán ver que más o menos va a cuadrar con el valor, ¿cierto? Porque el valor del que hablábamos era 9 por 0.02. Y eso es 0.18, ¿o no? Potencia. Y aquí, bueno, hacia el ojo, puede ser que de algo así si nosotros integramos toda esta cosa. ¿Ya? Esa es la primera cosa. Pero lo que nos falta es ver, bueno, cómo diablos metemos la transformada de la discretización de la transformada de Fourier, ¿ya? Y tiene que ver con lo siguiente. Aquí vamos a partir de este nuevo ejemplo, que es el mismo anterior, pero vamos a partir desde el principio. Vamos a tomar el pulso continuo, S, ¿ya? Y le vamos a decir que tau es 0.02. Entonces vamos a ir desde 0.01 negativo hasta 0.01. Y este es el periodo, este es el pulso periódico. El mismo, insisto, el mismo que teníamos antes. Vamos a decir que A es 3, igual de no. Si esa es la frecuencia, ese es el pulso continuo. Yo, si lo discretizo, entonces voy a pasar al mundo discreto, y voy a tener un xn, en vez de un x corchete n, en vez de un x de t. Esto es lo que hice aquí. ¿Ya? Ahí está la discretización, ahí está el xn. ¿Ya? Primero ploteo esto en tiempo, comillas, continuo, digo, me doy A y tau, digo que voy a usar una frecuencia de muestreo después de 1000, pero aquí defino el tiempo, se fijan, desde menos 0,1 hasta 0,1, y me doy el tiempo continuo, ahí está, ahí lo mostré, ahí está mostrado el tiempo. Se fijan, está mostrado una tasa de 1000, y después ploteo la señal en el tiempo continuo, y me da esta cosa acá. Y después ploteo acá la señal, fíjense, en tiempo discreto, ahora sí con los índices de número de muestras, desde menos 1000, perdón, desde menos 100 a 100, porque el intervalo de tiempo que muestré, que fue desde menos 0,1 a 0,1, utilizando una frecuencia de 1000, me da 201 puntos. ¿Ya? Aquí está, esta parte ya la conocen porque es un muestreo puro y duro. La transformada discreta la transformada de Fourier de tiempo discreto es la que habíamos visto antes, y aquí la vuelvo a graficar, que es son los mismos valores que les escribí antes. Y aquí grafico su espectro. Pero si ahora viene el tema de discretizar la frecuencia, porque yo no quiero que esto tenga un valor en frecuencia, los valores de frecuencia normalizada sean continuos, perdón. Entonces, la herramienta de análisis de Fourier que yo tengo que ocupar se llama transformada discreta de Fourier, que lo que hace, que es lo que está aquí, es tomar el círculo unitario y trozarlo, ¿ya? De acuerdo a lo que mostramos aquí, lo trozamos en un número n de puntos, donde n mayúscula, donde n es el mismo número de puntos que tiene la señal muestreada. En nuestro caso anterior, cuando muestramos este aquí, n era 201, había 201 puntos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tomar el círculo unitario, o el rango de frecuencia, como quieran verlo, entre menos 0,5 y más 0,5, y trozarlo en 201 puntos, ¿ya? Iguales, de igual delta F. Si yo hago eso, ¿ya? Eso es lo que esta es la definición de la transformada discreta de Fourier, y es lo que está aquí. ¿Ya? Se fijan, ahí están las muestras, van desde 0 hasta el 200, ¿ya? El N201. Ahí están las muestras, y ahí está, se define ese W de KN partido por N, que es lo mismo que está acá, la exponencial de menos J2pi KN partido por N, ya esta cosa aquí, el Twiddle factor que se define ahí. Y yo obtengo ahora la transformada discreta de Fourier. Fíjense que la transformada discreta de Fourier, a diferencia de la transformada de Fourier de tiempo discreto, es un X
mayúscula, corchete K. Quiere decir que yo tengo índices, al igual que en el tiempo discreto aquí. Al igual que en el tiempo discreto, cuando aquí no está. Al igual que acá, cuando tengo tiempo discreto para la señal. ¿Ya? Tengo tiempo discreto ahí, ahora tengo frecuencia discreta acá, con la transformada discreta de Fourier. ¿Ya? Por lo tanto, yo voy a tener para estos, para los X de K, si yo hago el análisis de Fourier, voy a tener un espectro que va a ir desde 0 hasta 200. ¿Ya? Y la forma de calcularlo es una al menos, ¿ya? Aparte de esa ecuacióncita de ahí, ustedes lo pueden programar esto como un producto matriz vector. Y me gusta esa forma porque MATLAB es súper bueno utilizando matrices y vectores. Esta WN, ¿ya? Es lo que se llama la matriz de la DFT, en nuestro caso N es 201. Así que le decimos, bueno, hágame la DFT matrix de 201 puntos. Y aquí está, fíjense. Tengo el vector discretizado en el tiempo. Tomo la cantidad de puntos que tengo. Ahora, genero el vector K de aquí. ¿Ya? Y ya de K hasta N-1. Ahí está. Y después hago eso. ¿Ya? El XN lo tengo, que es la señal. Lo que me falta es la matriz. Y esta matriz, por suerte, viene programada en MATLAB y se llama DFT-MTX. ¿Ya? DFT Matrix, de tamaño E. Acá, ahí estamos. Estamos listos. Ahí hago el producto matriz vector. Lo único que tengo que hacer, como el vector lo tenía para el lado, como fila, lo dejo como columna. Estamos. Ya al cabo. Aquí tengo X de K, este mismo de ahí. Calculé la transformada discreta de Fourier. Si yo lo ploteo ahora, yo sé que son valores discretizados, así que lo ploteo con STEM. Lo ploteo con respecto a los índices, que van desde 0 hasta N-1. Fíjense, aquí está el espectro. Si yo miro el espectro de este y lo comparo con el espectro que está acá arriba, ok, pareciera ser que es la discretización de este, pero parte aquí, sigue hasta acá, vuelve aquí y después termina hacia acá. ¿Se fijan? Está como el espectro, a nosotros nos gusta hacer todo así, está como puesto uno al lado del otro, de esta manera. ¿Ya? Así me lo entrega la DFT. ¿Ya? Lo ven, ¿cierto? Incluso los mismos números, 400 y todo eso. Ven que está puesto, esta es la parte de la derecha y esta es la parte de la izquierda, pero dado vuelta. Entonces lo que yo tengo que hacer es buscar alguna forma de agarrar los índices, en este caso, desde 101 en adelante, hasta aquí, hasta 200, y tomar estos puntos y colocarlos al otro lado. ¿Ya? Y ahí me va a quedar en la misma forma que estaba arriba. ¿Se entiende eso, cierto? Sí, sí. La cosa es cómo lo hago programándolo fácil. La solución es simple. Y después aquí lo que sé sí es que los K están corridos. Están corridos en el sentido de que van como índices desde el 0 hasta el 200. Y yo quiero que esto, de acuerdo a lo que yo les he enseñado, yo quiero que aparezca entre menos 0,5 y 0,6. Bueno, los cambios de esa cuestión no son tan difíciles. Dejemos la fase de lado. ¿Ya? Y aquí hay una explicación que ustedes lo pueden ver, ¿no? Son los siguientes, fíjense. Yo voy desde 0 hasta N-1. ¿Ya? Por lo tanto, si yo pesco K y lo divido por la cantidad N de puntos que yo tengo, voy a tener esto normalizado, ¿no? Estar entre 0 y 1. En realidad casi 1. ¿Sí o no? Porque K iba entre 0 y N-1. ¿Se fijan en eso? Más o menos. K, lo voy a escribir aquí. K igual 0, 2 puntos, N-1. K tiene ese rango. Está definido arriba y está definido en la ecuación esta. Miren. Desde 0 hasta N-1. No hay nada que hacer, ese es K. Ya yo lo definí por acá arriba. Está, de hecho, aquí. ¿Se fijan? Ya, y ahora lo escribí abajo por conveniencia. Si esto está ahí, si yo ahora divido todo esto, los números desde 0 hasta N-1, lo divido por N, esto va a ir desde 0 hasta casi 1, ¿o no? Es directo. Si a eso le resto 0,5, entonces voy a ir entre menos 0,5, seguro, y casi 0,5. ¿Sí o no? Ah, ya, sí. Lo corrí, lo escalé y lo corrí. Vamos. Entonces este es el rango de frecuencias que yo necesito y está cuadrando perfecto. Y ahora lo que me falta es pescar esas cosas que estaban así y esas cosas que estaban así y ponerlas hacia el otro lado. Ese comando, por ahora,
no voy a entrar en explicación, se llama FFT Shift. Yo aplico FFT Shift a lo que ya tenía y ploteo nomás. ¡Tam! ¿Qué es lo único que me falta aquí? ¿O qué es lo único que dice, comillas, mal? Esto es lento. Esto es lento y esto me dice una tremenda matriz. Si n es grande, estoy muerto, es una tremenda matriz. ¿Ya? Lo único que vamos a hacer es decir ahora, miren, ¿sabe que existe un algoritmo que se llama FFT que hace esa misma cuestión que está arriba y la hace súper rápido? ¿En serio? Sí. Bueno, si es cierto, veamos si es lo mismo. Aquí está la transformada de Fourier. ¿Ya? Cuando usemos con la DFT Matrix, a medida que aumento la cantidad de puntos, el n mayúsculo que tenía, la cantidad de cálculos que yo tengo que hacer crece con el cuadrado del n. Si hago la DFT, va a ser n por logaritmo de n. O sea, se va a ser logarítmico. Porque al final, cuando n es más grande, esto se vuelve más logarítmico ¿cómo se llama? Que lineal. Entonces, fíjense, esto no lo tengo para qué definir de nuevo, ¿ya? Pero aquí estoy haciendo el FK de nuevo, y fíjense lo que hago. Tomo la señal que tenía originalmente, y le calculo la FFT. Ese FFT de Xn es lo mismo que haber hecho el DFT matrix de n por el X de n. Ahora lo hago directo en ese comando. Y ocupo el FFT shift para que me centre el espectro. Y el resto, se fijan, esto es lo mismo que hice arriba, ¿no? De hecho, esto ni siquiera lo tendría para quedar puesto ahí. Y gráfico. Listo, estamos. ¿Qué es lo que me falta para volver al sentido de realidad, de valores absolutos? Esta frecuencia es frecuencia normalizada. Yo sé a cuánto muestré, ¿cierto? ¿Se acuerdan la frecuencia de muestreo que usé? ¿Se acuerdan? 1000 parece, ¿no? Sí. Es 1000. Entonces, si yo usé esa frecuencia de muestreo, fíjense, aquí los X, lo que yo obtuve de mi transformada de Fourier rápida, en este caso de la FFT, lo divido por F sub S, o lo mismo, lo multiplico por el periodo de muestreo. ¿Ya? Esto me da el XF mayúscula, que es el que yo voy a plotear aquí abajo. Este es el XF mayúscula. ¿Ya? Y ahora sí, en vez de usar, este es el XF mayúscula, ¿se fijan? Y si ahora yo en vez de usar la frecuencia normalizada, ocupo la frecuencia normalizada multiplicado por la frecuencia de muestreo, yo sé que voy a ir entre menos la frecuencia de muestreo partido por 2 y más la frecuencia de muestreo partido por 2. Y aquí estoy. Este gráfico de aquí no es nada más ni nada menos que la versión discretizada, de esta que tengo acá. ¿Ya? Que esto era un pulso rectangular aperiódico en tiempo continuo. Esta. Ese de aquí, ese yo lo hice a través de esta ecuación. Ploteé esa ecuación. Aquí, en este script, lo que acabo de mirar al final, este espectro de aquí, ese es obtenido a través de la FFT. Cuando yo pesqué la señal original, la discreticé, la pasé por la FFT, calculé el espectro, lo reordené y lo reescalé por el FS, ¿cierto? ¿Ya? Y ajusté la frecuencia multiplicando las frecuencias normalizadas por la frecuencia de muestreo. Ese y este son iguales. ¿Ya? La única diferencia es que este de aquí es una versión muestrada de la de acá. Aquí hay unos pequeños errores aquí hay unos pequeños errores numéricos, por eso que nos calzan exactamente igual los números. Está 4 por 10 elevado a menos 3, se fijan, llegamos a 4, y aquí no alcanza a llegar a 4. ¿Ya? Pero son errores numéricos que ocurren a veces en este tipo de cosas. Los puedo mejorar la cantidad de puntos. ¿Ya? Eso quiero que lo tengan claro, quiero que revisen este script. Yo se los dejé ya. Quiero que lo revisen. Hay un tema ahí con la fase, pero eso no me preocupa por ahora, porque el ejemplo es medio. Mientras sea un pulso cuadrado, el ejemplo es complicado, igual que hacerlo de mirar bien. Lo que me interesa es que tengan súper claro cómo se calcula el espectro de una señal ya cuando está muestreada. Lo calculan con la FFT, ¿ya? Y en estricto rigor, ustedes no tienen para qué reordenar el espectro y mirarlo centrado. Ustedes en estricto rigor, después de un rato, van a poder entender esta cosa de aquí. Si yo pongo aquí 0 hasta F sub S, ¿ya?
ustedes van a entender que el espectro no está centrado, entonces lo tengo que centrar en la cabeza y va desde menos FSUS medio hasta FSUS medio, ¿ya? En efecto rigor no hay para qué hacerlo, pero a mí me parece que es mucho más pedagógico si nosotros lo centramos, ¿ya? Y que quede en esta forma, y hasta ahí vamos bien. Se fijan, aquí es normalizado y aquí está normalizado. Pero si yo quiero irme los valores absolutos, entonces multiplico por un lado la frecuencia por el FSUS, y me voy desde menos FSUS medio a FSUS medio, y las magnitudes en el XF, una vez que calculé la transformada de Fourier, las magnitudes las multiplico por el periodo de Machor, ¿ya? Y eso me va a dar el espectro de potencia de la señal, ¿ya? El espectro de potencia es tomar el XF, lo que yo calculé, el XF mayúscula o minúscula, ¿cierto? Normalizado o no normalizado. Tomarlo, la transformada de Fourier en este caso, tomarla y la magnitud de eso elevarlo al cuadrado. Eso es lo que se llama el espectro de potencia. Si yo hago esto, no lo elevo al cuadrado, me muestro la magnitud del XF, entonces eso no se llama espectro de potencia, ese es el espectro de magnitud de la transformada de Fourier de la señal, ¿ya? O de la transformada discreta de Fourier de la señal. A lo que en general a nosotros nos interesa es espectro de potencia. A mí lo que me interesa en general es el espectro de potencia, este aquí. Por lo tanto, son las magnitudes al cuadrado, ¿ya? Este espectro de potencia con la magnitud al cuadrado, y lo puedo calcular así, ¿ya? O lo puedo calcular en dB. Yo calculo en dB, tengo que colocarle 10 por log 10 de toda esta baja mama de aquí, ¿ya? ¿Qué pasó? No lo he echado correcto. Aquí está, ¿ya? Ahí quedó así. Aparecen los STEM para abajo porque en el fondo, porque son puros valores negativos. ¿Se fijan? 10 logaritmos en base a 10 del valor absoluto de estas cosas al cuadrado, ¿ya? Hay otra forma de calcular esta misma cuestión, usando el comando db, que creo que yo se lo enseñé en comunicaciones digitales, ¿ya? Es así, ¿ya? Pero no tienen que elevarlo al cuadrado, ¿ya? Si ustedes lo elevan al cuadrado, les va a dar otra cosa, les va a dar el doble de la potencia en el fondo. ¿Ya? Con el comando db no lo elevan al cuadrado, a menos que le digan una cosa. Si lo pongo al cuadrado, me va a dar otra cuestión, ¿ya? Ahí me cambiaron los números. Pero en cambio, si lo pongo así y le pongo, o sea, lo pongo así, me queda lo mismo que haberlo hecho de esta manera. ¿Ya? Perdón. Eso no. ¿Ya? Entonces ahora está en debe. ¿Se entiende lo que vimos? Sí, sí. Me interesa que les quede súper claro. La primera parte, relación entre la frecuencia, normalizada o absoluta, basta multiplicar por FSUS, y el ángulo de los polios de los ceros, ¿ya? El ángulo, si ustedes calculan el ángulo de los polios de los ceros, van a tener una idea inmediatamente de qué es lo que va a pasar con la respuesta en frecuencia de las cosas. Y la frecuencia precisa, la frecuencia particular. Eso por un lado. Y después, cuando ustedes quieran hacer análisis de Fourier, en general lo que nosotros vamos a hacer es, si yo tengo la señal, voy a usar FFT, voy a hacerle el shifting, centrar el espectro, y de ahí tengo que ajustar los índices para que sea frecuencia normalizada o para que sea frecuencia absoluta. ¿Por qué ocupo eso y no ocupo los índices? Porque en realidad, si ustedes miran aquí, por mucho que tenga aquí, por mucho que tenga este espectro centrado, ¿ya? Cuando uso K, el índice, voy a ir entre menos 200 y más 200. ¿Pero qué es eso? ¿Qué frecuencias corresponden a esos números? Lo primero es que uno va a tender a pensar que son hertz, y no lo son, porque son índices, ¿ya? Unidades adimensionales.
Si yo lo paso a frecuencia normalizada, como está hecho aquí, ya por lo menos yo sé que estos son en CPS y yo tengo la F-. Desde mi punto de vista, lo mejor es pasarlo siempre a frecuencia absoluta. ¿Ya? Entonces, cuando hacemos análisis de Fourier de señales, FFT shift, y ponemos la frecuencia, ya sea en frecuencia normalizada o frecuencia absoluta. Y cuando tenemos, y esto lo vamos a ver con calma y buena letra, que es un poco lo que les mostré al principio, cuando tengamos sistemas como esto de acá, H o H de acá, lo que vamos a hacer es no ocupar FFT, ¿ya? Vamos a ocupar el comando frex en MATLAB, ¿ya? Y con el comando frex vamos a obtener esta cosa de ahí. Si ustedes quieren la frecuencia absoluta, multiplican esto por F sub S y dividen esta magnitud que ustedes van a obtener aquí a través del comando frex, esa H la dividen por F sub S y listo. Y van a ser todo absoluto. Se fijan, conceptualmente el mismo juego. Lo obtenemos con distintos comandos. Para el sistema usamos frex y nos aprovechamos de esta cosa de aquí. ¿Ya? Para señales utilizamos la FFT. Total, el frex usa el FFT por detrás. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Dudas? ¿No? No, a mí no me quedó ni una. Bueno, por favor, ya tengo que rehacer el script. Sé que no tengo idea de qué diablo. No lo subió a Canvas. No sacarlo de ahí. No, pues alcanzaba a subir para ahí, no me total le a subir después, por si hay que ajustarle algo. No sé qué dice, un botón. Este mouse tiene un botón aquí, tiene estos botones aquí al lado, me parece que son para hacer scrolling, no me atrevo ni a mirarlo ahora, y me borró todo, no sé qué pasa. Bueno, pues no era tan terrible, lo voy a poder recuperar. Estoy llorando, no sé.